La ley contra el hampa. El derecho de nacer. Buenos días, tardes o noches y bienvenidos a este especial radial sobre la radionovela durante los años 50 a 80 y su influencia en la cultura actual en Colombia. Mi nombre es Daniela Nieto en compañía de mi compañero Brian Vergara y esta es la primera parte de 3 documentales sonoros en los cuales hemos recopilado información sobre el fenómeno radial que fue la radionovela en el país y hace parte del trabajo de grado en la modalidad de creación e interpretación de la carrera de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Para entrar en contexto, la radio en Colombia llega en 1929 y su primera estación radial fue la HJN, que era dirigida por el Ministerio de Educación. Esta es muy importante, incluso en la actualidad. Sin embargo, durante esta época tomó un gran valor en la cultura colombiana, pues, gracias a la radio muchas generaciones crecieron en compañía de la narración y los sonidos, mucho antes de la llegada de la televisión, por lo que acompañaba a las familias colombianas en cada rincón del país, desde las ciudades hasta las lejanas veredas. Y fue indispensable como medio de comunicación y entretenimiento. Sobre todo, es recordada por las interpretaciones actorales sonoras de obras escritas que en un principio tomaban el nombre de radioteatro, las cuales contaban en un solo capítulo toda la historia, pero gracias a su acogida empezaron a tener capítulos más largos y seriados, que eran transmitidos con un horario específico en las mañanas, tardes y noches, y a las cuales se les llamó radionovelas. Estos relatos de entretenimiento generalmente trataban de traición, romance, injusticias sociales, pero sobre todo una lucha por el bien y el mal, que podían cautivar a quien escuchase por horas hasta el siguiente capítulo. Esto se debía a que cada historia estaba acompañada de musicalización y efectos sonoros, que se realizaban con objetos comunes que tenían al alcance de la mano, como hojas de papel, cocos, agua e incluso latas. A continuación, escucharemos un fragmento de El Derecho de Nacer, una radionovela cubana original de José Félix Cainet y adaptada para Caracol Radio. El derecho de nacer. Un médico narra la historia de su vida a una paciente que acude a él porque no desea tener al hijo que lleva en sus entrañas. Y que en compañía de la historia, los sucesos podían ser imaginados por la persona que lo escuchara. Incluso el oyente podría llegar a sentirse identificado con la narración, pues muchos de estos temas relataban situaciones de la cotidianidad. Es por ello que las familias se reunían cada día sin falta, para no perderse ni un solo capítulo, y que poco a poco se convirtió en una tradición que sobrevive en la actualidad con la telenovela. El género radial de la radionovela llega a Colombia en 1938, gracias a la primera radionovela en salir al aire, que fue John Fu, y fue dirigida por el antioqueño Emilio Franco, la cual contaba la historia de un hombre de origen asiático que tenía dificultades para hablar en español. Sin embargo, fue gracias a Bernardo Romero Lozano en 1946 que esta idea toma fuerza, debido a que decide fundar el primer grupo de teatro experimental en Bogotá, junto con la Universidad Nacional, y gracias a esto es considerado el padre del radioteatro y la radionovela en el país. La radionovela tuvo una gran influencia de países como Estados Unidos, que la usó como una estrategia de publicidad realizada por una empresa de jabones que se dirigía a las amas de casa, quienes para la época eran las que más tiempo estaban en sus hogares, y que toma gran fuerza en Cuba y México. A continuación, escucharemos un fragmento de la radionovela Documento Soviético, que pertenece a la RTBC. Acabo de traerle la comida, pero como si se la hubiera traído a un cadáver. Lo siento, Norce. Estoy preocupado pensando en mis cosas. Se volverá loco si no tiene cuidado. Esta fuerza de las radionovelas tuvo un despertar peculiar en los años 50. Las familias y los negocios colombianos empezaron a tener masivamente radios grandes de tamaños similares a los de un armario pequeño, o bien una caja enorme que transmitía las pocas emisoras de la época. Una de estas emisoras fue la Radiodifusora Nacional, hoy día llamada RTBC, Sistema de Medios Públicos.
Estas estaciones de radio fueron importantísimas para las familias en Colombia, ya que transmite muchas radionovelas en diferentes horarios, mañana, tarde o noche. Las radionovelas reunían familiares o amigos alrededor de estas historias, siendo las amas de casa de la época las que más consumían la radionovela. La radionovela anterior y la siguiente son propiedad de los archivos públicos de la RTBC. La segunda herida fue cuando cambió el rumbo de la guerra y los ejércitos alemanes emprendieron la retirada de Stalingrado después del aniquilamiento del 5º Cuerpo de Ejército bajo el general Paulus. En plena Guerra Fría, en Colombia, se narra cómo es el comunismo según el mundo occidental. Esto nos deja una clara idea sobre el pensamiento y la forma de ver este tipo de ideas. Las amas de casa, durante el día, tenían múltiples oficios o trabajos propios del hogar. Lo único para escuchar eran las radionovelas, que se daban primero en la mañana. Así, el día comenzaba temprano y se organizaba según la radionovela. Otro lugar en el cual también se usaban las radionovelas como pasatiempo y cronómetro de actividades eran los restaurantes, que por aquel entonces ponían las radionovelas como un acompañante de trabajadores y clientes. Calimán es una creación original de Rafael Navarro y Modesto Vázquez, adaptado en Colombia por Todelar. Audio perteneciente al archivo digital de la RTBC. Agente, Calimán no es un asesino. Él va a atrapar al tigre de Hong Kong. Todo se lo dirás al sargento. Camina, muchacho. Pero escuche, Camina. escuche. Entonces las radionovelas eran por la mañana, tarde y noche, para las amas de casa y algunos o algunas trabajadoras de la época. A continuación, escucharemos la experiencia de Berto Pulido, una persona de 66 años que vivió la época de las radionovelas. En el trabajo, agricultura, a alguno de los compañeros pues se amarraba el radio a la cintura y ahí trabajábamos y íbamos escuchando la radionovela. Escucharemos un fragmento del Principito, una adaptación para radioteatro y pertenece a la HJCK. El hombrecito miró atentamente mi dibujo. No, este cordero está muy enfermo. Haz otro. Pacientemente dibujé otro. Otra intención de la radio, además de distraer y ocupar el día, era la cercanía de la cultura, de lo que llamaban alta cultura, la europea. Los lenguajes eran ultra formales, y ni hablar de las situaciones, siempre medidas por la moralidad de la época. Colombia vivió una época de poca expresión. La sociedad era muy conservadora, debido a sus costumbres católicas. La dictadura de Rojas Pinilla no dejaba mucho tiempo para la libre expresión, y la violencia recrudeció el conflicto interno. Pero en aquel entonces estaba fuera de lo culturalmente permitido. Se trae a Colombia una radionovela que cambia esa castidad y moralidad de las personas. Pone en discusión el aborto. El debate se abre para discutir la libertad de la mujer para opinar sobre este tema. Así se trajo en la década de los 50 el derecho de nacer. A continuación, escucharemos un fragmento de El derecho de nacer, una radionovela cubana original de José Félix Cainet y adaptada para Caracol Radio. Ese hombre no se puede casar conmigo porque no es libre. Porque se trata de un hombre casado. Esta historia, creada por el cubano José Félix Cainet, trajo el protagonismo del drama, la vida o la libertad de escoger si tener o no a un hijo. Esto es un hito en las radionovelas y en la sociedad colombiana, ya que en más de 140 capítulos de 1 hora cada uno, no lleva solo a imaginar ese dilema que tiene una madre, sino a pensarse en que era una problemática que para la época generaba controversia, pero que no tenía solución. Las mujeres dieron vida por mucho tiempo a la continuidad de las radionovelas. Las diferentes historias fueron narradas para entender y crear mundos fantásticos, terribles o cotidianos. Ana María Lara nos da otra mirada de lo que era para la sociedad las radionovelas en la época. Ella ha trabajado para la RTBC, el sistema de medios públicos, en la realización de varios proyectos alrededor de las radionovelas en Colombia. Muchas radionovelas se convirtieron en transmisoras de algunos valores
unos prohibidos y otros más abiertos. Prohibidos, como en el caso del Derecho de Nacer, fue una radionovela censurada porque, pues de hecho se dice que es de las primeras radionovelas que se escucharon. Fue censurada porque hablaba del aborto, hablaba de eso que antes se llamaba las madres solteras, y pues eso era ya un tema muy candente en los años 50, es decir, era de esos temas de los que no se habla porque resultaban francamente inmorales para la mentalidad de la época. Entonces, mucha gente se conectaba a escondidas, muchas mujeres se conectaban a escondidas de los padres para oír esa radionovela El Derecho de Nacer. En las tardes, luego de largas jornadas de trabajo y casi al caer la noche, las familias se reunían por lo general en las salas de sus casas para escuchar las radionovelas, encontrar un espacio para compartir e imaginar cualquier cosa que se estuviese dramatizando. Esto se convirtió en rutina. Era costumbre escuchar la novela casi todos los días en la noche. Las amas de casa eran uno de los factores principales para este hábito. Al terminar la década, millones de familias colombianas ya tenían la costumbre de acompañar sus días con la radionovela. Ahora, al imaginar una tormenta, un caballo o un vaso cayendo y quebrándose en el suelo, hay que pensar que tenía un trabajo difícil detrás. Además de ser sonidos en vivo, nada podía fallar y cada elemento está allí para animar la escena sonora. Este dramatismo sonoro, junto a sus efectos, iba a tener una mayor producción y técnica en el siglo siguiente. Enseguida escucharemos un fragmento titulado Vea cómo se hacían las radionovelas, emitido por Canal 1. Entonces hace su entrada el tirano progenitor. ¿Quién va en este caballo? Las familias continuaron su rutina alrededor de las radionovelas. Así, la década de los 60 y 70 tendrían un poder impactante sobre las rutinas para las amas de casa y para las familias en general. Por primera vez, en Colombia, llegaría la radionovela más recordada por los colombianos, Calimán. La ley contra el hambre. El derecho de nacer.